Sonia, muy buenos días. Bienvenido. Buenos días, profe. Gracias. Entonces tiene la palabra Vicky. ¿Está su compañera? Margarita, sí, señora. Bueno. Puede iniciar Vicky y Margarita. Vale, profe, ¿será que tú nos puedes para compartir? Creo que ya. Vicky y Margarita. Vale, profe, ya compartimos. Quiero que me colaboren todos con la ley 640 del 2001, el Código General del Proceso. Vamos a utilizarlos en el tema de hoy, que corresponde a las normas generales de la y aplicación de la conciliación, la ley 640. Bueno, vamos a trabajar. Sí, sí hice bien la tarea, pudo compartir, pueden compartir. Vicky. Sí, profe, es que está un poquito como lento el internet, pero ya. Profe, Margarita iba a compartir, pero sí, Sí, es que no sé, si no alcanza o si me no, permite. Te decimos a Laurita, se tú lo nos envío a puedes Laura y colaborar, por favor. Laura me hace el favor. Vicky, si quiere, mándamelas a mí, que Laura nos acabó de decir que ella no puede. Ah, bueno, Mándalas al grupo, yo ya las te las comparto. envío. Ah, bueno. Listo, corazón, gracias. ¿Ya sé? Sí, ya se ve. Pueden iniciar. Gracias. Ya estoy viendo. Bueno. Sí, señora. Sí, señora. Bueno, buenos días para todos. Nuestro grupo está conformado por Margarita Fuentes, Juan Méndez. Siguiente. Juan Méndez no fue el expositor de ayer. Y vamos a dar otro tema, ¿no? Vicky.
No, profe, es Juan Cortés, el que le iba a dar nuevo tema. No tenía en mi lista a Juan Méndez, tenía solamente a Vicky, me había dicho Laura. Sí, profe, yo te envié la actualización con Juan. Bueno, gracias. ¿Qué es el arbitraje? Mecanismo que hace parte del grupo de los heterocompositivos y consiste en un mecanismo mediante el cual las partes pactan que previa o posteriormente el nacimiento de una controversia serán resueltas por medio de un tercero llamado árbitro, el cual decide por medio de un litigio y resuelve el conflicto por medio de un laudo arbitral, que es el obligatorio cumplimiento para las partes después de la homologación que realiza el juez del laudo arbitral. Bueno, dentro de los arbitrajes tenemos el arbitraje nacional y el arbitraje internacional. Dentro de ellos está el marco general del arbitraje nacional, el pacto arbitral, que es una cláusula de compromisoria o de compromiso de partes, y dentro de los procedimientos hay trámites, pruebas y medidas cautelares. Frente a lo que expide el árbitro, que es el laudo arbitral, tenemos los recursos, que son revisiones, causales y trámites, y dentro de ellos existen anulaciones, causales y trámites, y ya remitimos frente a la acción de tutela como recurso. En arbitraje internacional tenemos el marco general del arbitraje, que es un arbitraje comercial, generalmente por un pacto arbitral, cláusulas patológicas, procedimientos y reglamentos de los centros, sedes de arbitraje, y como es lo que expide el laudo, es el reconocimiento de los laudos, acción de tutela, anulaciones, causales y trámites, que son lo que maneja el arbitraje internacional. El arbitraje nacional. El arbitraje está expresamente autorizado por el artículo 116 de la Constitución Política, que prevé que los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia, donde aparte está contenida en la ley 1563 del 2012. Siguiente. Espérame un momento que no quiere bajar. El cuadro que aparece ahí es el mismo cuadro que ya se explicó Margarita. Bueno, dentro de los principios y reglas que rige el arbitraje está la imparcialidad, idoneidad, celeridad, igualdad, oralidad, publicidad, contradicción. En el tribunal arbitral se divide en tres, que refiere el árbitro o número impar de árbitros, cuya función es resolver controversias sometidas a arbitraje. Es integrada por una o tres árbitros que emiten una decisión denominada laudo arbitral, que presenta facultades como mérito ejecutivo y hace tránsito a cosas
No la escucho, Vicky. Profe, Está como entrecortada. profe, ¿me escuchó lo de el tribunal arbitral? ¿Lo repito? Estoy leyendo a medida que muestra la diapositiva. Estén todos Refiere- muy atentos porque Entonces, está entrecortado el audio de Vicky. Bueno, puede continuar, Vicky. el tribunal arbitral refiere al árbitro o número impar de árbitros cuya función es resolver controversias sometidas a arbitraje. Es integrada por una o tres árbitros que emiten una decisión denominada laudo arbitral, que presenta facultades como mérito ejecutivo y hace tránsito a cosa juzgada. Tefi, ¿me regalas la siguiente, porfa? Gracias. En las características es intervenido por un tercero. Las partes seleccionan al árbitro o árbitros, que debe ser neutral, es un procedimiento confidencial. La decisión del tribunal arbitral es de definitiva y fácil de ejecutar, y entre ellas hacen parte del arbitraje ad hoc, arbitraje institucional o arbitraje virtual. Y es de carácter que tiene una naturaleza contractual, procesal, jurisdiccional, es temporal, excepcional y tiene carácter judicial del árbitro. Bueno, lo rige la ley 1563 del 2012. El arbitraje, las partes en principio son quienes escogen los árbitros y estos últimos pueden aceptar o rechazar el encargado que les hacen. Y el artículo 116 de la Constitución Política autoriza y faculta. Dentro de las clases de arbitraje, el árbitro puede ser de varias clases según sea administrado o no por un centro de arbitraje institucional. Se desarrolla conforme a la ley, la voluntad de las partes o reglas de un centro legal o convencional o el funcionamiento de las decisiones de los árbitros. El primero, que ya los había mencionado, es el arbitraje ad hoc. Este tipo de arbitraje es el que está dirigido de forma directa por los árbitros, motivo por el cual no se requiere un centro de arbitraje que se encargue de la administración del trámite. Cuando se realiza este tipo de arbitraje, ambas partes han acordado las reglas que tendrán en cuenta durante el procedimiento. Frente al arbitraje institucional, este tipo de arbitraje se da cuando la gestión es administrada por un centro de arbitraje. Se llega a él cuando las partes no pueden establecer de forma clara qué clase de arbitraje escoger. Dentro de estos arbitrajes institucionales está el arbitraje institucional reglado y el arbitraje institucional legal. También tenemos el arbitraje virtual, que es este tipo de arbitraje que es una variación institucional, ya que es un apoyo al sistema informativo, plataforma o aplicativo por medio de las cuales se realizan comunicaciones o actos procesales. Bueno, continuamos con el arbitraje internacional. El arbitraje internacional es un mecanismo utilizado para alternativo al proceso judicial y elegido por voluntad de las partes. Empresas que mantienen una relación contractual y entre las que surgen el conflicto comercial. Por tanto, el sometimiento al arbitraje es siempre voluntario y responde a un acuerdo entre las partes quien eligen él o los árbitros, el idioma, el lugar y la ley. Es el árbitro, entre paréntesis pueden ser varios, el encargado de buscar la solución al conflicto. Bueno, ¿cómo sabemos cuándo es un arbitraje internacional? Cuando las partes tienen su domicilio o residencia en diferentes estados o tienen nexos significativos con un ordenamiento jurídico extranjero. El arbitraje internacional es regulado por convenios y tratados internacionales, tanto bilaterales como multilaterales.
¿Cómo funciona el arbitraje internacional? Normalmente el proceso arbitral se inicia una vez superada sin éxito en negociación entre las partes. Tenemos 5 características del arbitraje internacional, que son el arbitraje es consensual. Proceso del arbitraje únicamente puede tener lugar si ambas partes lo han acordado. Las partes seleccionan al árbitro o árbitros. Las partes seleccionan conjuntamente a un árbitro único si optan por un tribunal compuesto por 3 árbitros. Cada parte selecciona a uno de los árbitros y estos seleccionarán a su vez a un tercer árbitro que ejercerá la función del árbitro presidente. El arbitraje es neutral. Seleccionar a árbitros de nacionalidad apropiada, las partes pueden especificar elementos tan importantes como el derecho aplicable, el idioma, el lugar en que se celebrará el arbitraje. El arbitraje es un procedimiento confidencial. Se protegerá la confidencialidad de las existencias del arbitraje, las divulgaciones realizadas durante dicho proceso y el laudo. La decisión del tribunal arbitral es definitiva y fácil de ejecutar. Las partes se comprometen a ejecutar el laudo del tribunal arbitral sin demora. Bueno, frente a las clases de arbitraje internacional está el artículo 37 de la Convención de La Haya, que establece que el litigio está entre los estados, se arreglará por medio de los jueces elegidos por los mismos y mediante resoluciones sustentadas en el derecho. En el primero tenemos el arbitraje facultativo, que se lleva a cabo con base en un acuerdo posterior al surgimiento de la controversia. El arbitraje compulsorio o legal, que se impone a un Estado sin consentimiento al procedimiento, y el arbitraje obligatorio, que se establece mediante la obligación de las partes a acudir al arbitraje en caso de surgir una controversia, lo cual puede ser establecido por una cláusula arbitral o mediante un tratado general de arbitraje. Los organismos que llevan a cabo los procesos arbitrales eh, son la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial, la Cámara de Comercio Internacional, CCI, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, ICSID, CIADI, London Code of International Arbitration, bueno, no sé cómo se dice ahí, LSIA. Bueno, este es un poquito extenso, pero estas son, digamos que las fases o cómo se inicia el proceso arbitral, en los cuales primero se inicia con la presentación de la demanda procesal y para ello posteriormente se hace la contestación de la misma, luego se designan los árbitros y se comunica su nombramiento, y en estas fases intervienen las partes interesadas, que sería la Secretaría General de la Corte Arbitral, en la Corte Arbitral misma y el Tribunal Arbitral. Dentro de los papeles de cada una está el de la Corte, que consiste en nombrar al tribunal y en supervisar el proceso arbitral, así como determinar la provisión para gastos del arbitraje. En la parte del tribunal es la que se encarga de resolver las controversias, mientras que las secretarías son las que reciben escritos y notifican a las partes las decisiones del tribunal una vez aprobadas por la Corte. Ya después de haber sido o ya haber gestionado los pagos de las provisiones, el secretario general entrega el expediente al tribunal arbitral, ya que este expide y a la vez tiene la parte procesal en la que expide el acta de emisión, que es un documento que se concreta en su cometido y se debe remitir firmado por las partes a la Corte Arbitral a un plazo de 2 meses. Asimismo, se comunica a la Corte en un calendario provisional si se pretende cambiar la fecha o algo fortuito sucede.
Cuando la Corte Arbitral recibe el acta de emisión, procede a la aprobación de la decisión tomada por los árbitros y en sí finaliza la emisión del laudo arbitral o decisión final, que no podrá ser recurrido la justicia a la sentencia del Tribunal de Justicia, ya que no existe una segunda instancia, que ya lo había mencionado la profesora el día de ayer, y ya que se emite ese laudo, se firma por las partes y si en algún momento solicita una corrección, se realiza en el mismo, y en el laudo extranjero, por ejemplo, ese sí puede ser sometido a un proceso de homologación para un reconocimiento y ejecución. No escucho. Ay, perdón, profe, estaba hablando yo acá con el micrófono apagado, qué pena. Mm. Bueno, ¿cómo funciona el laudo arbitral internacional? La decisión dictada como resulta del arbitraje se denomina laudo. En el arreglo judicial se llama sentencia. Este laudo, al igual que los fallos de los tribunales internacionales, comprende una parte expositiva y otra dispositiva, que se adopta por mayoría de los árbitros. En caso de desacuerdo, el árbitro tiene derecho a expresar su disentimiento mediante un voto salvado. Rose en 1966. Esta decisión es vinculante para las partes. Es de obligatorio cumplimiento en la medida que se adapta y se enmarca en el compromiso y por tanto definitiva. O sea, que pone fin irrevocable al litigio. No es ejecutiva, sino que su cumplimiento es voluntario y como todo debe ser internacional, queda confiado a la buena fe de los estados. Todo esto para justificar el carácter obligatorio del laudo se ha detenido como principio para la regla pactada, subservada, propio de los tratados internacionales. Dentro de las ventajas del arbitraje internacional tenemos la simplicidad del procedimiento de las resoluciones en disputa, también la rapidez, y en general se requiere menos tiempo que en los procesos judiciales, la neutralidad, ya que el tribunal arbitral ha constituido una posición neutral para la resolución de las controversias, el costo predeterminado conocido desde el inicio del proceso, la flexibilidad, ya que las partes tienen derecho a elegir entre un árbitro único o varios árbitros, y también el tema de la función de la complejidad de controversias, ya que cuentan con una mayor libertad en la aplicación de las normas jurídicas que los jueces, y la confidencialidad, ya que las partes pueden optar por la absoluta confidencialidad de todo el proceso arbitral. Profe, ya termina nuestra exposición. Muchísimas gracias. Gracias, Vicky y Margarita. No participó su compañero Juan Pablo Méndez. Sí, profe, no sé qué le pasó, ni siquiera ingresó a clase, de pronto le pasó algún Le inconveniente o algo. informan, le daremos otro tema, entonces les pido el favor de enviar esa diapositiva a sus compañeros y a mí al correo si es tan amable, Vicky y Margarita. Ustedes dos la presentan y informan a su compañero para darle otro tema, bueno. Bueno, Vale, profe. Ya está en el grupo y ya se la enviamos al correo, profe. Gracias. Sus compañeras tocaron a través de esta exposición un tema importante como fue el arbitraje internacional.
para que, y fue claro, hemos sido claros en que ese arbitraje internacional se da como un negocio entre empresas, entre comerciantes, y de pronto ustedes han escuchado en noticias o han leído en algún momento ese tema de los convenios y tratados internacionales que tiene Colombia con otros países. Por ello, nuestra Cámara de Comercio Internacional es la que interfiere o sirve de base cuando tenemos una negociación en otros países, y es ella quien, de acuerdo a los convenios, hace ese enlace para que se lleve a cabo ese arbitraje internacional, porque si es un país que no hace parte de los tratados internacionales, no podríamos hacer esa negociación. Por eso ustedes ven que Colombia, el presidente Duque, firmó un tratado de comercio, no sé, importación de frutas de otro país. Entonces, esos son acuerdos que hacen nuestro presidente con presidentes de otros países que hacen parte de los tratados y pueden hacer negociaciones. Y ello tiene mucho que ver en un conflicto que se presente entre una empresa que tenga negociaciones con los países que hacen parte. Por eso dice, Colombia es parte del tratado internacional, no sé qué. Si hace parte, Cámara de Comercio, claro, ella está muy atenta a todos estos registros de empresas y es el enlace para que se lleven a cabo ese tipo de negociaciones manejando los mecanismos autocompositivos, como es el arbitraje internacional, en este caso que estamos hablando. Hay un punto muy importante cuando queda en firme ese laudo y las partes, es más bien un término comercial, ese pacto. En la vida hemos hecho pactos con alguien, un compromiso, un pacto. El pacto arbitral es ese acuerdo que tenemos o que hicimos de pronto cuando constituimos la empresa, dijimos vamos a acordar entre todos ustedes, cuando se presente un conflicto lo vamos a solucionar mediante un arbitraje. Y si tenemos sucursales es internacional. Entonces solucionamos, hablamos, hicimos pactos. Entonces siempre van a escuchar la palabra pacto arbitral. Es el compromiso que estamos adquiriendo. En ese pacto, de acuerdo a la ley 1563, que alguno de sus compañeros puede leer, se convierte en un negocio. Creo que es en el artículo 32. Se convierte en un negocio y termina siendo un contrato. ¿Por qué? Porque hicimos un pacto, llegamos a ese acuerdo, hay un laudo y comercialmente esos pactos o acuerdos se convierten en contratos. Entonces, por eso es un negocio. Se utiliza mucho entre empresas. Yo no podría hacer un pacto arbitral con la amiga que de pronto le presté y ella se fue para otro país, entonces le voy a cobrar de pronto con un arbitraje, a través de un arbitraje internacional. Bueno, dicho lo anterior, se ha explicado, tienen diapositivas, tienen lecturas, está esta exposición de sus compañeras. Es la manera en que ustedes utilicen este mecanismo a futuro en sus empresas, pero recuerde que siempre van a estar ahí acompañando como psicólogos a quién, a los árbitros, cómo toman sus decisiones, cómo esa honestidad en la manera de llevar los trámites, cómo hacer de pronto esas charlas en cuando son empresas, desde el Departamento de Recursos Humanos. Hemos visto en todos los términos tratando de utilizar cuál es el rol del psicólogo en estos temas sociales que se presentan a nivel comunidad, a nivel empresarial. Y es por ello que quiero devolverme
con esta diapositiva para que ustedes la tengan muy en cuenta. La voy a compartir en este momento. De ese papel tan importante. De pronto en el arbitraje ustedes ahí no tienen participación en el proceso, pero sí pueden ayudar a conducir o a orientar a las partes en conflicto para que aprendan a dialogar, a solucionar ese conflicto en el momento y no quedarse en el pasado, en el tiempo. Quiero que tenga muy en cuenta esta diapositiva. Yo digo que no solamente en la conciliación, sino en todo momento de la vida, aplicar en su entorno, en su lugar de trabajo, a las personas que lo rodean, en un conflicto empresarial. Entonces, hemos hablado de que nuestro ordenamiento jurídico se preocupó por los conflictos personales, sociales, empresariales, el traumatismo que se vive en los juzgados con esos procesos judiciales. Entonces, ese ordenamiento jurídico preocupado por ellos buscó la manera de que se resuelvan persona a persona, empresa a empresa, grupo social, entre grupo social, comunidades. Y ahí el psicólogo es parte importante. ¿Quién me ayuda a leer, si es tan amable? Vamos a hablar del psicólogo en la conciliación, pero quiero aclarar, no solo en la conciliación. Yo digo que en todo momento, en todo rol que tengamos, familiar, social, laboral, nuestro grupo de compañeros de la universidad. Tienen la palabra. ¿Quién me quiere ayudar a leer esta diapositiva? La psicología en la conciliación. La psicología en la conciliación. Es importante el conocimiento de las emociones para la acción conciliadora, así como el ejercicio de ciertas habilidades de empatía, escucha activa, comunicación, relaciones interpersonales y el manejo del conflicto. Conocimientos y habilidades que son propios de la capacitación del psicólogo. Bueno, entonces, eso nos está diciendo esas cualidades que tiene y que son propias. Nos decía Fernando en una ocasión, debieran ser todos los seres humanos. Pero el psicólogo tiene esa habilidad de empatía, de escuchar a las partes sin estresarse. Le van a hablar de todo en el momento de una consulta, en el momento de un problema social, en el momento en que hay una audiencia y son el apoyo para ese conciliador, porque el conciliador puede retirarse y dejar a cada una de las partes para que las escuche el psicólogo. Tiene comunicación fluida con las partes, buen manejo de relaciones interpersonales, sabe manejar la situación, sabe manejar el conflicto, sabe conducir a la persona, para que en un momento dado ese apoyo que son ustedes para el conciliador, y no solo para el conciliador, para el árbitro, hasta para el juez, cómo toma sus decisiones. Venimos. ¿Otra personita me colabora? Por siglos, la conciliación obtuvo un apoyo psicológico y fue recién en 1999 en España durante el funcionamiento del Centro de Conciliación de la misma. Se fue haciendo evidente cada vez más que faltaba la asesoría psicológica como componente fundamental. Existía la necesidad de dar solución integral, ya que en procesos judiciales en los que interviene la conciliación se fue percibiendo que las partes no solo traían una serie de conflictos dentro del área jurídica, sino que además se encontraban encontraban afectados emocionalmente, lo cual impedía en algunos casos
llegar a un acuerdo viable y satisfactorio. Aspectos que imposibilitaban la comunicación y muchas veces el abogado desconocía la manera de manejar dicha situación. Bueno, entonces yo les decía en alguna ocasión el momento en que de pronto hay una conciliación en donde ese hijo que ya tiene 19 o 20 años, pero es soltero y está estudiando y nunca ha tenido apoyo de sus padres porque lo crió la abuelita, lo llama porque tiene un derecho y la ley lo permite, que así sea mayor de edad. Les decía a ustedes, si está estudiando, llame a sus padres para buscar ese apoyo y terminar su carrera profesional porque él quiere avanzar. Y comienzan a aflorar una serie de sentimientos en esas audiencias donde usted nunca me ayudó, me ultrajó, me trataron mal, me dejaron, nunca. Hay llanto, hay ira. Es ese momento en que pues el abogado, ¿qué hago en este momento? No sé. Los dejo solos, no se puede porque pasan a la agresión. Tengo el apoyo del psicólogo con toda esa capacidad que acabamos de ver en la diapositiva anterior, y el desconocimiento del abogado, pues quedan ellos en manos de quién, de ustedes. Vamos a continuar. Otro estudiante. El psicólogo, rol del psicólogo en la conciliación. El psicólogo toma el rol de apoyo en la conciliación, tiene como función principal manejar las emociones que se producen en el acto, estudia las características de la personalidad a través de una metodología científica que realizan las partes. Es capaz de realizar una labor de investigación diagnóstica que permite conocer a los individuos. Apoya, como ya lo hemos mencionado, antes, durante y después de la conciliación, para favorecer las actitudes de las partes, contener estados de ánimo y comportamientos disruptivos, para asesorar psicológicamente a las partes y ayudarlas a evitar o a facilitar a futuro el trámite judicial. Bueno, vieron ese rol tan importante del psicólogo, es que no solo es en el momento que estamos ahí en la audiencia, sino es durante, es después, es a futuro. Está favoreciéndolos psicológicamente, los está ayudando, está evitando esos traumatismos que se presentan entre las partes en un conflicto. Durante el trámite, buscando la solución de ese conflicto, utilizando estos mecanismos autocompositivos y, ¿por qué no?, durante un proceso judicial, que aún es peor el traumatismo porque son años, es dinero, son abogados, es miedo porque los usuarios no conocen la ley y sienten temor, cárcel, pagar, embargo, no tengo, ¿qué hago? O me quitaron a mis hijos, o mi hijo va a una cárcel, o mi pareja fue asesinada. Entonces, todas esas situaciones sociales son las que los van a rodear a ustedes como psicólogos, y miren la importancia de su gestión. Entonces, este tema tan aplicativo en su carrera, tan aplicativo en su vida personal, familiar, laboral, espero que por favor quede ahí en su mente como aplicación. Y peor aún, o mejor aún, aplicar sus conocimientos como psicólogo cuando vean una situación. De pronto hay ocasiones en que esto social no le genere una cantidad de dinero o lo que esperamos, el ingreso, porque es que debe ser así porque para eso nos preparamos. Pero está esa parte social en que tenemos que actuar, así sea gratuito, no esperemos. Eso va a traer muchos resultados después. Pero apliquemos en todos estos mecanismos que estamos conociendo a través de esta clase tan importante para ustedes, para su vida, para su profesión. Antes, nos decía aquí, ese apoyo, antes, durante, después. Antes, ¿qué pasa? ¿Qué busca con esa ayuda del psicólogo? ¿Quién quiere leer? ¿Otra personita?
El apoyo antes. Antes, busca soluciones de los conflictos. Capacita al conciliador en los temas de psicología. De conflicto, diseña estrategias de negocio junto a este. Durante, trata de que las partes manejen sus actitudes y emociones en el acto conciliatorio. Ayuda al conciliador a apaciguar las cosas y crear un diálogo armonioso. Después, el psicólogo podrá asesorar a las partes si es que no se llega a una conciliación. Ayuda a facilitar la comunicación entre las partes en el trámite judicial. Entonces, vemos ese rol tan importante del psicólogo antes porque busca la solución del conflicto. Busca la situación, la solución. Ayuda porque a nosotros, cuando estamos especializándonos en el tema, también recibimos asesorías de parte del psicólogo durante el curso. Como el psicólogo, como el conciliador, como el juez de paz, como cuando hay un arreglo directo, la persona que quiere intervenir, cuando hay un mediador, cada persona recibe de ustedes una asesoría, una capacitación, les enseña a diseñar o nos enseña a diseñar estrategias, ¿m? Para que esas situaciones que se presentan no solamente como abogados, nos enfoquemos en la ley, no solucionaron, inicia el proceso judicial y el código tal dice es como la amenaza, la presión. No, el psicólogo está interfiriendo ahí tanto con las partes en conflicto como los que están interviniendo, los terceros. Durante ese trámite, claro que sí está ahí, manejando esas emociones, esa ira, ese momento de ira que no me deja pensar y llegar a un acuerdo, ese momento de tristeza, de llanto, me quiero desahogar, él está ahí. Puede que el psicólogo nos decía cuando hay esas audiencias que son tan conflictivas, que no hay respeto a la audiencia, que hay gritos, malas palabras, ultrajes, hasta golpes, debe pararse en la mesa, colocar las manos en posición así de mando abiertas, salir un momentico, sacar a una de las partes, salir del codo hacia abajo, meter las manos en el agua que corre para que descargue energías, tomar agua, descansar. Si está el psicólogo, dejarlo un momento en una sala con la parte convocante, después con la convocada, para que haya descarga de toda esa energía que se está recibiendo, de pronto negativa en ese momento, y dialoga con el conciliador y con cada una de las partes. Esa gestión es muy bonita cuando regresamos a la sala, porque llegamos totalmente oxigenados, hemos descargado energía, ustedes nos han escuchado a cada uno, están ahí. Y después, ¿qué pasa si no llegaron a un acuerdo? ¿Qué pasa si se inició el proceso? Entonces, ahí está ese acompañamiento de parte del psicólogo en todas las etapas. Los individuos y el conciliador. ¿Quién quiere leer aquí? Me hacen el favor. Leo, Por favor, gracias. las emociones de las personas que están en conflicto les hace centrarse en el pasado, en lo negativo y en lo imposible. La conciliación junto con la psicología tratan de cambiar esa situación, haciendo que las partes se centren en el presente, lo positivo y en lo posible mediante la disminución de la intensidad emocional, la mejora en la comunicación y en promover cambios en la manera de comprender el punto de vista del otro. Fernando, usted que es tan analítico en estos temas, ¿qué entiende aquí con esta diapositiva? Pues nos está diciendo que para que pueda haber una conciliación adecuada, las personas involucradas deben deshacerse de elementos que puedan entorpecer el proceso, como son, por ejemplo, las rencillas o los rencores previos a este proceso.
Entonces, les indica que deben centrarse en emociones positivas, no predisponerse y mantener la vista en lo que está pasando actualmente y no en las cosas que han venido pasando anteriormente, para que de esta forma la conciliación pueda ser mucho más fácil y pues el trato entre las partes afectadas sea ameno y se pueda hacer un proceso más rápido. Muy bien, Fernando, muy bien, gracias. Podemos continuar. Son los individuos y el conciliador. ¿Quién quiere leer? Muchas veces las personas involucradas en un conflicto tienen temores, dudas, insatisfacciones y posiciones e intereses percibidos como contrapuestos. Es decir, que el conflicto y la actuación de las partes reconocen cierta carga psicológica, la que se manifiesta en 3 aspectos básicos. Percepción: cada una de las personas aprecia la realidad de diferente manera, lo que a menudo genera problemas. Es por ello que en una situación conflictiva las partes desarrollan una serie de procesos que distorsionan la imagen de la contraparte o la realidad y asumen posiciones de víctimas frente a la otra. Así, ¿Qué entiende ahí mi niña Laurita? Como psicóloga, ¿qué nos está diciendo el autor? que digamos muchas veces las partes dan una percepción diferente a lo que puede ser, que digamos no siempre van a decir lo que es la realidad de la situación por temor o por no querer, digamos, demostrar lo que quiere decir ese conflicto, como darlo a entender o darlo a explicar. Bueno, ¿quién más quiere aportar respecto a los aspectos básicos que se presentan tanto en las personas, porque dice las partes y el conciliador, ¿no? El conciliador pues está abriendo ese camino. O metámonos en todos los mecanismos de solución de conflictos. El tercero, el mediador, el conciliador, hasta el árbitro, porque él también trabaja la parte social, cuando hay arreglo directo, cuando hay... Metámonos en los temas, pero aquí en ese enfoque que siempre les he dicho en el transcurso de la clase, ¿cómo enfoca usted este mecanismo? Y mire, esta diapositiva clara, abre esa camino, la mente, el actuar, lo que ustedes saben, la aplicación en todas las situaciones sociales. Entonces nos dice que las personas en un conflicto, las que están involucradas, lo que les dije, tienen temores, miedos, con algunas satisfacciones quedan insatisfechas, porque ese término que dice que es mejor un mal negocio que un buen pleito, una de las partes o las partes pierden algo, perdí de pronto la mitad del dinero, pero que amigo nuevamente con mi hermano teníamos ese conflicto, se vendió ese inmueble más barato, pero solucionamos. Sin embargo, no hay satisfacción total. Entonces ahí está el psicólogo para orientar, buscar esa tranquilidad mental, esa carga que quedó durante todo ese trámite procesal, ese conflicto que finalmente, pues en la audiencia, el objetivo de esta conciliación es que termine de manera amigable, que nuevamente florezca esa amistad, que no se terminen esos acuerdos empresariales, que la familia nuevamente reestructuren esa unión. Pero en el momento de la audiencia se dan la mano, pero quedan vacíos y ahí están ustedes. Dice que esos 3 aspectos básicos está la percepción, las personas, cada una, ¿no?, de las partes en ese conflicto aprecia la realidad de diferente manera, porque puede que el uno quede satisfecho, el otro no, el uno prefiera pues seguir en negociaciones con esta empresa,
la empresa de pronto no quiere volver a trabajar con esa persona porque ya dice, van a continuar esos problemas, mejor hasta aquí, se solucionó esto, pero no. Vamos a ver en algunas audiencias, a pesar de que se dan la mano, dicen, toca esperar a ver el tiempo que dice. O sea, no quedan del todo satisfechos, el acuerdo se firmó y ya. Pero ahí están ustedes para que sí esas relaciones laborales, sociales, familiares florezcan nuevamente. Entonces está la percepción. Vamos a pasar. El psicólogo, creo que pasé aquí, dice que el psicólogo ayudará al conciliador a comprender cómo piensan. ¿Mm? ¿Pueden ayudarme a leer? Gracias. ¿Quién quiere leer? Por favor, quien no haya participado. Laurita me nombra un compañerito. Me hace el favor. Laura Rodríguez. Laurita, Jimmy, Jamie, Juliet. ¿Me están escuchando? No, ya leí yo. El psicólogo ayudará al conciliador a comprender cómo piensan y aprecian las cosas cada una de las partes. Será determinante descubrir la manera como ven la realidad, ya que de ello dependerá cómo la interpretan. Así, en el desarrollo de una audiencia conciliatoria, las partes traen consigo un conjunto de percepciones, prejuicios y premisas. Entonces, lo que venimos, las partes traen consigo una serie de percepciones, de prejuicios, de premisas. Entonces, lleguemos a este acuerdo, usted me traicionó, sin embargo, pues estamos casados, ya no soporto seguir con usted, pero la otra parte dice, sí, yo lo voy a perdonar, pero no, es que mi religión me dice que cuando hay traición, eso ya es jurídicamente una causal para el divorcio. Además de religiosamente, por respeto, ya una traición no da lugar a que mi corazón admita nuevamente verlo con los ojos que lo veía o la veía antes. Entonces, todos esos prejuicios, a pesar de que el otro quiere buscar el perdón, ahí están ustedes. Ahí están ustedes para hacer que la persona de pronto deje de lado esa situación y busquen ese perdón, esa reconciliación en pro de sus hijos, porque tienen hijos, en el ejemplo que quiero darles. Nos habla de la emoción. ¿Quién quiere leer? La situación de emoción que se presenta entre las partes en conflicto, afloran emociones. ¿Quién quiere leer? Yo, profe. Emoción. Las emociones son fuertes, condicionantes de las acciones y aptitudes. Son una variante constante en una situación de conflicto. Es evidente que la carga emotiva de los conflictos produce un agravamiento hacia una confrontación cada vez más hostil. Entonces vemos esa situación de emociones, cómo actúo frente a una situación que presente en mi vida. Soy agresiva, me ensimismo, me encierro, no hablo, no digo sí, no digo no, no tomo una decisión, dejo que el problema trascienda, 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 y sin pensar de pronto que a través del tiempo se puede ir agravando esa situación y voy a tomar una decisión que no es la mejor. Vemos cómo se quitan la vida muchos adolescentes, muchas personas que no saben afrontar una situación. Entonces esas emociones tan fuertes que hay en algunas personas, algunas sociedades, algunos grupos, hacen que se actúe de manera agresiva o se tomen decisiones que pueden llevarnos hasta terminar con la vida, estar en las drogas, deambular, perdernos, no sé, situaciones de salud. Los conflictos traen problemas de salud, las emociones tienen que ver mucho con el funcionamiento mental, la alimentación, todo ello va a empeorar la vida de una persona, de una sociedad, de un grupo. Bueno, terminando esta diapositiva, quiero dejar
con ustedes ese aporte que necesitamos como sociedad, como grupo de trabajo, por hacer parte de ese grupo de trabajo que queremos que las relaciones entre las personas, las empresas, otros grupos se puedan solucionar de manera amigable, amistosa, dialogando, pero parte importante para lograrlo son ustedes los psicólogos. Bueno. Continuando con el tema que nos corresponde, solicité ayer que tuvieran a la mano la ley 640 del 2001, que es la ley que rige la conciliación. ¿Quién tiene ya la ley? Vamos a iniciar, no sin antes comenzar a darles a ustedes unos tips y unos conceptos de la conciliación, ya para que quede ahí no en el tinterillo, sino que va a quedar ahí en la mente y los aplicativos en un tema de parcial, de esos temas de conciliación y otros. Entonces alistemos las 640 del 2001. Mientras voy a irles hablando nuevamente del marco legal. Veo que cuando comparto una diapositiva no están todos. Entonces voy a ir dando la palabra a cada uno de mi lista, de los que están en clase. Y vamos a ir leyendo cada uno de los artículos que corresponden. Bueno. ¿Está cargando? Entonces me dicen cuando vean ya la diapositiva, por favor. Bueno. Listo, profe, ya. Laurita, me colabora con la primer diapositiva. Leo el título, marco legal jurisprudencial de la conciliación, pero aquí ya voy a incluir artículos de la misma ley 640 del 2001 y ya van a tener ustedes claros muchísimos conceptos. Entonces, Laurita, tiene la palabra. El eje temático trata específicamente la conciliación. Se considera la legislación vigente y pronunciamiento jurisprudenciales. Bueno, aquí voy a hablar o se va a nombrar porque no quiero adentrarme en el derecho, pero les he explicado a ustedes que la jurisprudencia son aquellas respuestas, para que ustedes me entienden, que dan las diferentes cortes a algunas situaciones que la sociedad ve que están vulnerando derechos de las personas o que están ahí taxativos en nuestra Constitución. Entonces hay pronunciamientos jurisprudenciales que son utilizados para reafirmar una situación que esté vulnerando derechos de las personas. Entonces, continúe, Laurita, me hace el favor con esta misma diapositiva. Vamos a hablar de los fundamentos constitucionales de la Constitución del 91, perdónenme la redundancia, y nuevamente nos vamos para el artículo primero y el artículo 115 de la Constitución. Entonces, Laurita, artículo primero y 115. Artículo 1. Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la dignidad de las personas que la integran y en la prevalencia y en la del interés general. Bueno, entonces nuestra Constitución nos está diciendo eso en su artículo primero. Somos un Estado social y tenemos derechos. Ese Estado social está organizado en forma de una república unitaria, la República de Colombia. Tiene autonomía. Sus entidades territoriales, hay entidades territoriales.
Perdóneme que me interrumpe una figurita que sale aquí. Nos habla del trabajo y la dignidad de las personas que integran esa república y la prevalencia de ese interés general que tiene nuestras entidades y para proteger a los ciudadanos. Esa misma Constitución en su artículo 115, el cual modificó un acto legislativo, ya no quiero entrarme tanto en derecho, pero hay actos que modifican algunos artículos de las leyes, de los códigos, y en este caso de la Constitución. Cambió el texto y quedó así, Laurita, desde acá. La Corte Constitucional, La Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, los tribunales y los jueces administran justicia. También lo hace la justicia penal militar. entonces, ¿qué dijo ese acto legislativo modificando el artículo? ¿Quiénes administran justicia? ¿Quiénes en nuestro país? Entonces me hace el favor, gracias Laurita. Estefanía, ¿me colabora, por favor? El Congreso ejercerá determinadas funciones judiciales. Excepcionalmente, la ley podrá atribuir funciones jurisdiccional en materias precisas a determinadas autoridades administrativas. Sin embargo, no les será permitido adelantar la instrucción de sumarios ni juzgar delitos. Perdóneme, hago ahí una aclaración. Entonces, ¿qué dice? El Congreso, nuestro Congreso de la República, pues ellos se dedican a sacar leyes. Sin embargo, tiene unas funciones judiciales, pero ellos no pueden, nunca el Congreso puede juzgar. El Congreso no juzga delitos, no adelanta instrucciones de sumarios. Entonces tiene unas tareas nuestro Congreso y dice determinadas funciones judiciales, pero no puede un congresista del Congreso juzgar un delito, ¿no? Entonces usted paga, no. Ellos están dedicados más bien a mirar los problemas de la sociedad. Entonces, ¿qué ley ayuda para solucionar tal conflicto social? Bueno, puede continuar, por favor. Los particulares podrán ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de jurados en las causas criminales, conciliadores o en la de los árbitros habilitados por las partes Para proferir me faltó para una. proferir fallos en derecho en equidad o en equidad. Entonces ahí entra, perdónenme ahí entran ¿quiénes? Los que hacen parte de todos estos mecanismos que somos particulares. Yo no pertenezco a la rama judicial, yo no pertenezco al Congreso, pero entonces por de pronto haber estudiado derecho, por de pronto haber estudiado los temas de conciliación y todo eso, soy particular, entonces me da esa investidura transitoria de administrar justicia cuando estoy levantando un acta o una constancia, soy un particular especializado en un tema. Lo mismo le otorga a un árbitro, un tema que acaban de ver ustedes, y se profieren unos fallos que hacen las veces de sentencias que dicten los jueces de la República. Por eso tenemos esa investidura. Y no ¿quién nos lo está diciendo? La Constitución. Podemos continuar con el artículo 230 de la misma Constitución política. Artículo 230. Los jueces en sus providencias solo están sometidos al imperito de la ley. Al imperio de la ley. ¿Qué es la ley? El Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, el Código Civil, el Código de Procedimiento Civil. Entonces un juez se rige a lo que dice la ley. Yo siempre he reñido, ¿qué pasaría si el juez es un psicólogo de pronto? Fuera de todos sus estudios, quiso estudiar psicología, entonces él de pronto analiza más la situación, más a las partes.
Por eso, gracias a Dios, hoy en día las audiencias no es la ley 600, ya ustedes saben, que cometió el delito, pena de muerte, le quitó la mano, el brazo, bueno, toda la vida bajo prisión. No, hoy en día el juez escucha a las partes, las ve, las conoce, los testigos, habla, entrevistas. Bueno, hay muchísimas maneras de que el juez pueda tomar una decisión. Más allá de toda duda o razonable, dicen los jueces, voy a tomar una decisión más allá de toda duda razonable. Por eso, señores abogados, le dice el juez al momento de tomar la decisión, denme herramientas, porque quiero ir más allá de toda duda razonable. Pero entonces él, como psicólogo, me voy a salir un poquito del contexto de la decisión del juez, que solamente podrá dictar sus providencias sometido al imperio de la ley, pero de pronto como psicólogo, como habla Fernando, en muchos casos tenemos que ver el ser, la persona. Cuando esos jueces lo hacen, ustedes ven noticias, este borrachito que iba manejando ese muchacho y mató a la señora en estado de embriaguez. Entonces el juez se va un poquito más allá y dice, voy a mirar, esto es repetitivo, este muchacho en su estado de embriaguez ya ha causado muchos accidentes, o su familia viene ese antecedente del pasado. Entonces, si es la primera vez, venía con un problema de pronto, una pérdida de trabajo, una pérdida de su pareja, una pérdida de un hijo, algo pasó, se puso a tomar y perdió de pronto las luces, como se dice, el vehículo se fue. Entonces el juez dice, mire que esa persona es la primera vez que lo comete y hay una situación, entonces no es un peligro para la sociedad, porque todo el mundo busca es que lo mande para la cárcel, allá que se pudra, no. El juez dice, no es un peligro para la sociedad, entonces voy un poquito más allá de todas las dudas razonables con todas las herramientas que me trajo el apoderado de ese señor, el abogado, las pruebas, me trajo muchísimas herramientas para yo decir, lo voy a mandar a prisión domiciliaria. Pero la familia dice, no, él tiene que pudrirse en la cárcel, él tiene que pagar, él mató a mi hija, a mi esposa en ese accidente. Bueno, pero se le permite, a pesar de que el juez actúa solamente bajo el imperio de la ley, ir un poquito más allá de toda duda razonable. En otros países, Latinoamérica aplica mucho las leyes, los códigos. En otros países sí se van un poquito más allá, aplican la psicología, temas de mi tesis de grado, y ahora también estoy avanzando a ver si es posible buscar de parte de hago entrevistas a los jueces y me dicen, no, es que no podemos irnos más allá de lo que nos dice la ley. Pero sí aplicamos, como se nos permite ir más allá de toda duda razonable, mirar, analizar, y por eso es que cuando un juez dicta una sentencia, de pronto que la persona quedó en domiciliaria o que por muchas situaciones no quedó culpado, entonces es ahí donde la ley igual dice, no puede irse más allá, pero sí tiene unos caminitos para que aplique psicología. Podemos continuar, mi niña, con la siguiente, la equidad. La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial. Bueno, entonces para la actividad judicial, ¿qué es? Los códigos que utilizan los abogados, los jueces, la jurisprudencia, las sentencias, por allá que hablan del tema y que condenaron, entonces busco esa sentencia. Principios generales del derecho, la doctrina. Ustedes ven que en todos los libros que ustedes leen a través de su carrera son doctrinantes que hablan del tema, han investigado, entonces todo eso nos sirve, hacen parte para tomar decisiones, son criterios auxiliares que tenemos quienes manejamos la actividad judicial, pero ustedes también tienen, hacen parte, como vimos en la diapositiva anterior, ayudándonos. Ese criterio del psicólogo hace parte de la actividad judicial, ya lo vimos con la diapositiva anterior. El apoyo, la mano derecha que son ustedes. Gracias, Estefanía. Laura Forero. Laurita Forero.
Acá, profe, está un poquito el internet lento. Continúe, Laurita. Listo, profe. Entonces, la conciliación es un mecanismo de resolución de conflictos a través de cual o dos más personas naturales o jurídicas gestionan por sí mismas la solución de sus diferencias con la ayuda de un tercero neutral y calificado, denominado conciliador. Hasta ahí, La Laurita. Ya le doy nuevamente la palabra. Entonces, ustedes ya tienen claro este concepto. Fue pregunta de parcial, le fue bien. Entonces, aquí en esta diapositiva reuní todo el tema de conciliación, porque vamos, si no alcanzamos hoy, seguiremos mañana con la ley 640, pero estamos enfocados hoy de acuerdo al contenido programático, para que la profe repitió, no, de acuerdo al contenido, hoy vamos a enfocar en esas prácticas, mañana, perdónenme, vamos a aplicar, a hacer ejercicios prácticos de temas de conciliación con todo lo que están viendo ustedes hoy. Entonces, hoy son las normas generales y aplicables a esa conciliación con la ley 640. Entonces, nos está diciendo su compañerita que la conciliación, ese concepto que da la norma. Puede continuar. La conciliación es un procedimiento con una serie de etapas a través de las cuales las personas que se encuentran involucradas en un conflicto desistible, transigible o determinado como conciliable por la ley, encuentran por la manera de resolverlo a través de un acuerdo satisfactorio para ambas partes. Bueno, entonces, ¿qué nos está diciendo este párrafo? Dice que cuando hay la conciliación es un procedimiento con una serie de etapas que ustedes ya las deben estar practicando para la audiencia que van a hacer. Entonces, esas etapas sirven para que las personas que tienen un conflicto, un conflicto que sea desistible, porque si me voy a salir un poquito a la aplicación en un tema, aquí también recé en una clase de la institución de cocina y tiene la misma hora. Todos los que escuchan de fondo es el profesor hablando. Estamos, mejor dicho, trabajando todos así. Bueno, entonces, un conflicto desistible, algo que yo pueda desistir, que pueda conciliar. Entonces, si me voy para lo laboral, yo no puedo conciliar todo el pago de mi liquidación, de mis cesantías, de mi afiliación al sistema de salud. No puedo conciliar eso. Eso no es desistible. Eso es un asunto cierto que está con la ley, que nace conmigo y que mi empleador debe cumplir. Pero de pronto, como no tenemos conocimiento, el empleador dice, venga, le doy esta platica, sé que eran 20 millones y que su contrato termina por ahí un año, pero no, se sabe, la empresa está mal, reciban estos 2 milloncitos, hermanito, y póngase un negocito, y entonces concilió. Terrible, y entonces eso no tiene validez ese acuerdo, porque si él le dice a un abogado, el abogado le va a decir, no señor, no se podía conciliar, usted le tiene que pagar toda la ley. Carolina. Tiene la palabra, Carolina. Buenos días, profe, qué pena. En lo que respecto a lo que su merced dice, pertenecer a luz en la empresa, bueno, en este tema de pandemia y todo el asunto, empieza así que le paga la quincena, esta quincena le paga y ya la otra quincena le paga la mitad y empieza así a como a echar de para atrás y después se declara en quiebra. Ahí que se puede hacer. O sea, no le paga. Mi hijita, de una vez, lo importante en laboral es que como ese no es un asunto conciliable, yo no lo podría conciliar. Entonces, allá en el Ministerio de Trabajo, saca la cita telefónica, va, porque fuera de que no es conciliable, no es así, hay un decreto que hace respetar el trabajo que estamos haciendo así virtual y hace respetar la nómina, sí, hace respetar los pagos, tanto así que el mismo Estado en tiempo de pandemia está haciendo un aporte a las empresas para que no dejen de pagar a sus empleados. Entonces, allá en el ministerio le dan una cita y le van a decir lleve el contrato, y si no tiene contrato, entonces se toma
como le van a preguntar, ¿usted cumple un horario? ¿Usted recibe un pago? ¿Usted tiene una asignación de una labor? Entonces cumple con los prerequisitos para que se configure un contrato laboral. Entonces ahí de una vez llaman al empleador, le van a decir, vamos a sacar la liquidación, usted cuánto tiempo trabajó en esta empresa, no sé, de tal fecha a tal fecha me pagaban esto, sacamos una liquidación, entonces ese fue un despido injustificado o justificado, la reintegra, le pagan todo lo de ley, vuelve, es eso, de eso se trata, si ve esta clase tan importante, entonces, ¿qué va a pasar allá? ¿Qué va a hacer el juez laboral? Porque es que la conciliación no es un requisito para que se inicie un proceso laboral, no, sino que se inicia el proceso laboral y el juez lo primero que hace es agotar la conciliación, lo sienta a conciliar. Y si concilian, no se sigue con el proceso. Entonces, de eso se trata, que sea un asunto desistible. El ejemplo de su compañera no sería conciliable, pero sí lo puede hacer ante los inspectores de trabajo. Cambia el nombre conciliador a inspector de trabajo. ¿Sí ven? Bueno, transigible, que yo pueda transar. Entonces me debe tanto la letra de cambio y me cobra intereses de 20 millones. Mi fórmula conciliadora, ¿es posible que le pague el capital y dividan los intereses? De pronto 10 millones, pueden transar, transaron y lograr. Entonces, o determinado, entonces se determinó para tal fecha, se incumplió el contrato, no entregó la mercancía, bla, bla, bla. Entonces, son conciliables. Dice, como conciliable por la ley, encuentra la manera de resolver a través de un acuerdo satisfactorio para ambas partes. Pero ya vimos, de acuerdo a la aplicación que tienen ustedes, perdónenme, de la actuación que tienen ustedes como psicólogos, están identificando que hay una parte que no quedó contenta. De pronto, quien quiere pagar, paga el capital, pero es que a quien le deben esperó 10 años. Y si hubiera tenido esa plática en un banco, había hecho algo, o se hubiera invertido por ahí en un lote, en un negocio. Pero bueno, quedó mal, quedó insatisfecho. Ahí entra el psicólogo. Bueno, aquí dice jurisprudencia. Aquí hay una sentencia de la Corte Constitucional, que es la Corte Constitucional aquella que vigila que se cumplan con los derechos que están ahí plasmados en la Constitución del 91. Entonces hay una sentencia y esas sentencias porque es de la Corte Constitucional, se enumeran 165 de ese año, del 93. Esa sentencia reafirma o reconfirma o le da mucho valor a la conciliación. Entonces voy a darle la palabra a Juan Pablo. A Juan Pablo Méndez. ¿Está Juan Pablo? Juan Pablo Méndez está en clase. No, señora. Ay, Juan Pablo. ¿Qué pasaría con Juan Pablo? Bueno. Entonces le voy a dar la palabra. ¿No está Juan Pablo? Yo espero siempre, ¿no? A ver si aparecen estos muchachos. A Juan Pablo Duque. A Juan Pablo Duque. Juan Pablo Duque está en clase, sí, claro, que yo sí, ya me profe. lista. Sí, profe. Juan Pablo, lo voy a dejar con esta lectura para que nos diga qué dijo la Corte Constitucional de la conciliación a través de esa sentencia C-165 del año 93. Abra comillas porque no son nuestras palabras. Puede iniciar, Juan Pablo. Sentencia C-165 del 93. Abro comillas. La conciliación es no solo congruente con la Constitución del 91, sino que puede evaluarse como una proyección en el nivel jurisdiccional del espíritu pacifista que informa a la Carta en su integridad. ¿Por qué? Siendo la jurisdicción una forma civilizada y pacífica, lo es más aún el entendimiento directo con el presunto contrincante. ¿Qué entiende Juan Pablo? Como enredada, profesora.
¿Qué dijo la Corte Constitucional en esa sentencia? Diciendo, caballeros, señoras, señoritas, empresas, sociedad, comunidad, por favor. Es que es la Constitución la que les está hablando a través de esta sentencia, la Corte Constitucional. Está reafirmando, por favor, hablen, dialoguen. Por favor, un acuerdo directo entre usted, presidente, y la sociedad. Evite esos paros. No vulneren derechos, por favor. No vulneren derechos. Dialoguen. Por eso el derecho al paro está ahí en la Constitución. Pero al paro pacífico, a la protesta, puedo protestar. Señor padre, responda, por favor, por esos derechos de ese niño. Por favor. Dialoguen. Porque tiene que su hijo, cuando cumpla 18 añitos, ver una sentencia que dictó un juez de la República para que usted le diera alimentos, educación, vestuario? No. ¿Por qué no habla, señor, con la mamá de los niños y lleguen a un acuerdo de una cuota? De la mitad de la educación, de un vestuario, de unas visitas, porque es que esos menores necesitan de usted. Y por eso la ley dijo que hay un código de infancia en donde están los derechos y usted los debe cumplir. Porque tengo que ser yo un juez, decirle, hágalo, no, dialogue. Eso dijo la Corte con esta sentencia. Entonces la conciliación es lo mejor, la mejor herramienta, la mejor arma que sacamos nosotros, dijeron los jueces, con tener unos juzgados llenos de archivos de carpetas que ni siquiera sabemos cuál coger, así a pinochazos hoy porque cumplí años, voy a coger y voy a darle un premio. Imagínense a estas dos personas y saco esta carpeta que lleva 10 años. Tan de buenas que fueron hoy, señor sustanciador, analícemela y dígame algo para dictar una sentencia. No es así. Son ustedes dos, dice la Corte Constitucional a través de esta sentencia. Utilicen ese mecanismo, la conciliación. Busquen apoyo psicológico. Por eso en las sentencias se dice, busquen apoyo con el psicólogo de familia, con el psicólogo de la ICBF, con el psicólogo del colegio, el menor, porque está afectado. Ahí están ustedes y lo dice la misma Corte. Eso dice esta lectura, Juan Pablo. Es aplicarlo en lo que hemos venido haciendo. Esa es mi intención hoy con esta diapositiva que les estoy presentando. Entonces ya tienen ustedes qué es la conciliación, qué dice la Constitución, cuáles son los objetivos de la conciliación, ya son preguntas de parcial. ¿Cuáles son los objetivos, Juan Pablo? Objetivos. Garantiza acceso a la justicia. Promueve participación ciudadana. Facilita solución de conflictos. Incentiva convivencia pacífica. Debido proceso. Sentencia C-119 del 2001. Descongestión de despachos judiciales. Exacto. ¿Es congruente lo que acaba de decir Juan Pablo con lo que mencionamos en la diapositiva anterior? Eso es lo que quiere la Constitución, la Corte, la ley, la jurisprudencia. Utilicemos estos mecanismos alternativos de solución de conflicto. Y ustedes, psicólogos, apóyenos, por favor. Bueno, entonces ya vimos los objetivos de esos mecanismos dentro de los cuales está la conciliación. Juan Pablo, las características de la conciliación, cuando yo le pregunte en el parcial, dígame cuáles son los objetivos y las características de la conciliación. Características. Es un método autocompositivo, actividad preventiva, solemne, por cuanto la ley exige la elaboración de un acta de conciliación con la información mínima establecida en el artículo 1 de la ley 640 del 2001. Hagamos un pare, Juan Pablo. Hagamos un pare y me dice Juan Pablo si usted tiene ya la ley 640 del 2001 a la mano. Mientras tanto, voy a decirle a Saray. Saray. Malagón Niño Saray.
Saray, artículo primero de la ley 640 del 2001. Ya lo busco, profe. Bueno, Juan Pablo ya tiene ese artículo. Sin embargo, Juan Pablo, mientras vemos ese primer artículo de la ley 640, cuéntenos otra característica de la conciliación. Listo, profe. Bueno, Saray, artículo primero de la ley 640 del 2001. ¿Qué dice? Dice, el Congreso de la República de Colombia decreta, capítulo 1, normas generales aplicables a la conciliación. Acta de conciliación. El acta del acuerdo conciliatorio deberá contener lo siguiente. Primero, lugar, fecha y hora de audiencia de conciliación. Segundo, identificación del conciliador. Tercero, identificación de las personas citadas con señalamiento expreso de las que asisten a la audiencia. Cuarto, relación sucinta de las pretensiones motivo de la conciliación. Y quinto, el acuerdo logrado por las partes con indicación de la cuantía, modo, tiempo y lugar de cumplimiento de las obligaciones pactadas. Y aparecen parágrafo 1. A las partes de la conciliación se les entregará copia auténtica del acta de conciliación con constancia de que se trata de primera copia que presta mérito ejecutivo. Y Entonces, parágrafo 2. Ah, ¿tiene dos? Ah, sí, qué pena, yo estoy mirando. Sí, Y hay sí, tres. señora. Y hay Tiene también. 4. Bueno, sí, tiene 4. El segundo dice, modificado por el artículo 620 de la ley 1564 del 2012, el nuevo texto es el siguiente. Las partes deberán asistir personalmente a la audiencia de conciliación y podrán hacerlo junto con su apoderado, con todo en aquellos eventos en los que el dominio de alguna de las partes no esté con Domicilio. domicilio de alguna de las partes no esté en el municipio del lugar donde se vaya a celebrar la audiencia o alguna de ellas se encuentre por fuera del territorio nacional. La audiencia de conciliación podrá celebrarse con la comparecencia de su apoderado debidamente facultado para conciliar, aun sin la asistencia de su representado. ¿Sigo leyendo, profe? Claro. Dice, notas de vigencia, legislación anterior. Parágrafo 3. En materia de lo contencioso administrativo, el trámite conciliatorio desde la misma presentación de la solicitud deberá hacerse por medio de abogado titulado, quien deberá concurrir en todo caso a las audiencias en que se lleva a cabo la conciliación. Jurisprudencia vigencia, parágrafo 4. Parágrafo adicionado por el artículo 51 de la Ley 1395 del 2010. El nuevo texto es el siguiente. En ningún caso las actas de conciliación requerirán ser elevadas a escritura pública. Muy bien, entonces, ¿qué nos dijo Juan Pablo en la característica de la primera? Es un método autocompositivo. Entonces vimos dentro de las clases de mecanismos los autocompositivos, dentro de las cuales está la conciliación, porque las partes decidieron que ellos van a proponer sus fórmulas, sus pretensiones y harán el arreglo, pero quieren que haya un tercero facilitador que les ayude y va a ser un conciliador. Y también dicen, ojo que con esto los estoy preparando para el papel que van a hacer ustedes en la audiencia real allá en la Cámara, y si no se puede, lo vamos a hacer por este medio. Entonces, ¿qué les está diciendo? Esa característica dice, es solemne. Ese acto es solemne porque es que si llegan al acuerdo, se va a levantar un acta. Si no llegan al acuerdo, una constancia de no acuerdo. Y si no asiste, una constancia de no asistencia, pero eso tiene sus, esa no asistencia, lo veremos más adelante, tiene alguna aplicación en el momento en que haya un proceso judicial. Solemne porque hay un acta de conciliación. Entonces ese artículo primero de la ley 640 dice que debe contener el acta, por eso vamos a hacer un taller de actas y constancias. Vayan apuntando ese primer artículo que tiene un acta de conciliación. Lugar, fecha y hora de la audiencia de conciliación, habíamos dicho, pero tuvimos que suspenderla. Hoy, 30 de junio del 2021, 8 de la mañana, Cámara Laboratorio EGC.
Bueno. Identificación del conciliador, María Lucinda Lozada. Ah, no, mentiras. El conciliador era... ¿Quién era el conciliador en la audiencia? ¿O quién es? Laurita. Giselle, ¿cierto? Sí, Laurita. Estamos organizando una de la presentación de la Sí, audiencia real. profe. Sí, profe Giselle López. Entonces, me ayuda Laurita. Identificación del conciliador, Giselle López. Identificación de las partes citadas con saneamiento expreso de las que asistan a la audiencia. ¿Quién es convocante y quién es convocado, Laurita? Es usted la secretaria. Convocante Paola Guerrero, convocada Carolina Rodríguez. Exacto. Relación suscita de la pretensión y motivo de la conciliación, había quedado Juan Pablo Duque y Fernando, creo, de ayudarnos con un tema. ¿Tienen el tema ya, Juan Pablo y Fernando, que iban a proponer? Juan Pablo Duque. Pues, profe, yo no estoy seguro si el tema teníamos que conciliarlo entre los dos No, o señor. cada uno presentaba individual. ¿Cuál tiene usted, Fernandito? Estoy adelantando una de la presentación de esta audiencia con estos artículos y con el taller de actas y constancias que vamos a hacer y que deben hacer dentro de la audiencia. Entonces, esa acta, digamos que te terminó, lleva una relación sucinta de la pretensión según el ejercicio o el ejemplo, o el tema que ustedes vayan a colocar. Voy a colocar uno mientras ustedes lo preparan porque miren que es vital para lo que vamos a hacer. La deuda, la letra de cambio. Entonces, la relación sucinta que yo coloco. El motivo de la conciliación consiste en llegar a un acuerdo sobre el pago del valor adeudado en calidad de préstamo. Ahí dije de manera sucinta cuál es el problema, cuál es la pretensión. Así lo deben hacer en el acta cuando Juan Pablo y Fernando propongan, o ustedes también vayan preparando porque todos van a participar. Temas, entonces de ese tema sacan una pretensión sencillita, clara, de un párrafo, de 2 párrafos más. Entonces, el motivo de la conciliación consiste en llegar a un acuerdo sobre el pago del valor adeudado en calidad de préstamo. Ahí dije que me debe y que le presté, pero no le estoy contando todo porque eso sería una cosa de 2 hojas y no. Entonces, relación sucinta. Estamos en el artículo primero de las 640. ¿Qué dice el quinto, mi niña? ¿Qué dice el quinto? ¿Quién estaba leyendo? Yo, profe. ¿Qué dice el quinto, el numeral quinto del artículo primero a las 640? Íbamos en el artículo El numeral segundo, quinto del constancia. primero. El numeral quinto del El artículo. acuerdo logrado por las partes con indicación de la cuantía, modo, tiempo y lugar de cumplimiento de las obligaciones pactadas. Gracias. Entonces, llegó el día de la audiencia y acordar. Acordar. Entonces, nos acaba de decir su compañera, el acuerdo logrado de las partes indicando cuantía, tiempo, modo, lugar de cumplimiento. Entonces, le cancelaré los 20 millones el 15 de julio del 2021. Entonces, el convocante dice, bueno, yo quiero que ese valor me lo deposite y el conciliador debe decirlo, ¿cómo le va a pagar? Porque en el acta no puede quedar, le cancelaré el 15 de julio. ¿Cómo? Sí, claro. Me hace el favor, me deposita ese dinero en mi cuenta corriente del Banco Caja Social, número de cuenta 020, bla, 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 bla. A mi nombre y con mi número de cédula. ¿Cómo? Bueno, el 15 de julio, el valor. Entonces hablamos de, en este caso, ¿no? El modo, le cancelará en efectivo y depositará en una cuenta el tiempo, el 15 de julio, el lugar en Bogotá, y en ese banco, y a nombre de usted, Pepito Pérez, el nombre del convocante que nos tiene ahí, Laurita. Y si hay una letra de cambio, el convocante también tiene una obligación, porque es que no es que le pagó el convocado
Y siguió él con esa letra y todo feliz, porque es que resulta que esa letra sigue ahí, viva. Entonces se tiene que comprometer el convocante y decir, me comprometo que al momento de recibir el pago, confirmar que está en mi cuenta el 15 de julio del 2021, anularé, cancelaré y le entregaré la letra de cambio a ¿quién? ¿Quién es el convocado, Laurita? Laurita, ¿quién es el convocado en la audiencia que vamos a hacer real? Carolina Rodríguez, profe. Y entregaré la letra de cambio a la señora Carolina Rodríguez como convocada a esta audiencia, quedando así cancelada la deuda y anulado cualquier título o valor que respalde la misma. Si vieron que ese numeral quinto dice el modo, el tiempo, el lugar, es que el acuerdo logrado por las partes debe ser claro, expreso y exigible. Entonces, este es el ejercicio que ustedes van a hacer cuando hagan el taller de actas y constancias, porque yo les puedo pedir en el parcial, elabórenme un acta. O dígame cuáles son, según el artículo primero de la Ley 640 del 2001, el paso a paso y el contenido que debe tener un acta de conciliación. Bueno. Y se está hablando de los parágrafos. Los parágrafos. El primero, ¿qué es lo que dice? ¿Me repite nuevamente, mi niña? ¿Qué dicen los parágrafos? Parágrafo 1. A las partes de la conciliación se les entregará copia auténtica del acta de conciliación con constancia de que se trata de primera copia que presta mérito ejecutivo. Entonces, ustedes llevaron a cabo la conciliación y levantaron un acta. Esa acta debe tener 3 juegos originales o cuántos juegos de acuerdo a las partes convocantes y convocadas. Si fueron 5 convocantes y 5 convocados, entonces a cada uno una copia. Si acuden con sus abogados, los abogados deben aparecer dentro de esa acta de conciliación, identificados con su nombre, cédula y número de tarjeta profesional. Ojo con el taller de actas que van a hacer, porque esto ya es tarea lo que estamos haciendo con ese artículo primero de la Ley 640, que es una de las características de la conciliación, porque es solemne y estamos mirando por qué es solemne, porque se levanta un acta con un montón de requisitos o se levanta una constancia de no asistencia o no acuerdo. Bueno, entonces, una copia original para cada uno que va firmada por las partes convocantes, convocado, apoderado, conciliador y tantas personas asistieron. Bueno, presta mérito ejecutivo. La incumplió una de las partes, resulta que la convocada no cumplió. Pero ahorita tiene el nombre, entonces no cumplió. ¿Qué tiene que hacer el convocado como presta mérito ejecutivo? Señor juez, le presto esta acta. Me la incumplió. Ejecútela, señor juez, y exija su cumplimiento a través de un proceso judicial. Ahí ya se activó el aparato judicial por ese incumplimiento. Continúe con el otro parágrafo, por favor. Parágrafo 2. Dice, las partes deberán asistir personalmente a la audiencia de conciliación y podrán hacerlo junto con su apoderado con todo en aquellos eventos en los que el domicilio de alguna de las partes no esté en el municipio del lugar donde se vaya a celebrar la audiencia o alguna de ellas se encuentre fuera del territorio nacional. La audiencia de conciliación podrá celebrarse con la comparecencia de su apoderado debidamente facultado para conciliar, aún sin la asistencia de su representado. Entonces, ¿qué nos dice ese parágrafo? Es que el día de la audiencia que ustedes van a tener, no es que no vaya a asistir la convocante o la convocada, tienen que asistir. Si quieren, pueden llevar sus apoderados, cada uno, sus abogados. Me gustaría que llevaran apoderados. Pueden llevar apoderados. Pero de repente, ahorita, perdónenme, tomo agüita. En este momento de pandemia, no podríamos decir que no asistió el convocado porque es que está por allá en Nueva York, porque lo puede hacer de manera virtual. Pero si es presencial, dice el conciliador,
lo hizo saber, mandó el tiquete, no sé. Estoy en un congreso, aquí está el documento. Por eso me va a asistir mi abogado. Solo y solo así, que por alguna razón esté en otra ciudad, en un lugar que no corresponda al lugar en donde se llevará a cabo la audiencia, puede presentarse el apoderado, pero siempre probando eso, adjuntando el por qué no está o está en otra ciudad, no sé, y asiste su apoderado con un poder específico otorgado, que me gustaría que lo hiciera. Otorgo poder amplio suficiente al doctor o a la doctora Carolina Rodríguez para que me asista en audiencia de conciliación. Dentro de ella puede transigir, conciliar, debe decir conciliar, porque si no dice en ese poder, pues no podemos actuar, porque ahí no lo está autorizando para que concilie. Desistir, transigir, bueno, todo eso dice en el poder. Entonces dice, puede hacerlo solo si está en un territorio que no corresponda al territorio en donde se lleva a cabo la audiencia, y lo contrario, debe asistir si quiere con apoderado o no. Siguiente parágrafo. Dice, en materia de lo contencioso administrativo, el trámite conciliatorio, desde la misma presentación de la solicitud, deberá hacerse por medio de abogado titulado, quien deberá concurrir en todo caso a las audiencias en que se lleva a cabo la conciliación. Entonces, ¿qué es administrativo? Aquellos conflictos que se presentan entre los particulares con el Estado. Con el Estado. ¿Qué ejemplo podrían poner ustedes de una situación? Yo puse el accidente del poste que cayó sobre una casa. Eso ya corresponde al Estado, a la alcaldía, algo que está en la vía pública, o la alcantarilla, o el hueco, o la obra, no sé, del Estado con un particular. Entonces, voy a pedir una reparación directa y yo contraté a mi abogado, pero es que yo no puedo ir al consultorio jurídico de su institución universitaria de Colombia porque es un particular con el Estado. Entonces no puede conciliar. Automáticamente debe contratar abogado, y el abogado lo primero que hace es agotar la conciliación, pero frente a lo administrativo, o sea, en la Procuraduría General. Por ejemplo, en los entes administrativos, el abogado que contrató, quien haya sufrido ese daño de parte del Estado, lo primero que hace es agotar la conciliación, pero allá, digamos en la Procuraduría, porque es con el Estado. Entonces, esa es la diferencia, podría decirles. Una cascarita. Te puede agotar una conciliación cuando la problemática es un particular contra el Estado en el Centro de Conciliación de la Institución Universitaria de Colombia. ¿Es falso o verdadero? ¿Qué me van a contestar? ¿Qué me contesta? ¿Qué me contesta Gisette? ¿Qué me contesta Daniel, Fernando? ¿Qué me contesta Juan Pablo López? ¿Qué me contesta Paola? ¿Falso o verdadero? Me repite la pregunta, profe, es que ¿Dónde estaba Fernando? escuché muy entrecortado. ¿Quién le No, pues repite la estoy acá por pregunta a eso. Fernando? ¿Quién vaya, Margarita? Fuentes Quimbaya, por favor, le repite la pregunta a Fernando. Fuentes Quimbaya. Profe, es que se escuchaba entrecortado, entonces hay cosas de la pregunta que no se entendió. Bueno, vamos a hacer lo Acá estoy. siguiente. Quedan 2 minutos. Voy a preguntarle a Laurita, de acuerdo al organigrama, digámoslo así, que teníamos, que continuaría mañana, pero recuerde que todo cambió porque no se dio las 4 clases. ¿Qué continuaría mañana? Pues, profe, lo del tema de convocado y convocante, ¿queda para la clase presencial o quedaría para mañana? ¿Cómo así convocado y convocante? La Paola Guerrero y Carolina Rodríguez, las que tienen que exponer. ¿De qué tema? ¿Cómo se llama el tema? Profe, No puede tú ser pusiste el convocado. tema. ¿Cuál es el título del tema de ellas dos?
Está la abogada conciliadora Giselle López, no sé si ese es el tema para ella. Ah, no, era que era el papel que ellas tienen dentro de la audiencia. Pero eso es para Listo, la profe. Cámara de Excel, ¿no? Son los papeles dentro de la audiencia. Ok. Eso sería si lo hiciéramos. Pero entonces, ¿qué tema de exposición seguiría? La próxima exposición quedó para este viernes 2 de julio, Saray Niño y Juliet Díaz, sobre la amigable composición. Muy bien, van conmigo. Entonces, mañana voy a continuar y si es posible mañana o lo hacemos presencial, el taller de actas y constancias, pero continúo con este tema. Yo le había dicho a Giselle, creo, que como no había presencialidad, me hablara de los asuntos conciliables y no conciliables. Quiero saber si está el grupo de Juan Pablo, que no pudo asistir hoy, ni el otro Juan Pablo estuvo en la otra, en el otro tema, que me hable uno de ellos de asuntos conciliables y no conciliables mañana. Quiero que todos tengan a la mano, por favor, lista la ley 640 del 2001. Vamos a continuar con este tema para que quede agotado ya el tema de conciliación y continuemos el viernes con amigable composición. Entonces, para todos, un lindo día. Sigan leyendo las de lectura. Necesito, por favor, que otro estudiante, voy a hacer un ensayo. Vamos a hacer un ensayo del libro que ya están leyendo y voy a hacer preguntas. El elogio de la dificultad de Estanislao Zuleta. Voy a pedir también, vamos a hacer una mesa de diálogo con respecto a la lectura que les envié de los jueces de paz. Ténganla en cuenta. Tengo pendiente la película. Hay varias cosas para un cineforo, que también todo eso va a entrar dentro del último examen. Bueno, muchachos, ¿preguntas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Quién faltó llamado de lista de los que están hoy presentes? Yo, profe. ¿Quién es yo? Paola Guerrero. Paolita Guerrero. Paolita, yo puedo pedirle un favor, es que yo tengo, deme su nombre completo. No sé por qué. Paola. Sí. Paola Andrea. Sí. Guerrero Vázquez. Paola Andrea Guerrero Vázquez. ¿Cuál Sí, es su señora. tema, Paolita? ¿Cuál es qué, profe? Su tema de exposición. Profe, pues estamos a la espera de que elija Juan Pablo, o si no, lo podemos escoger entre nosotras. Usted solita, Paola. ¿Yo sola? Paola, ¿ya tiene tema de exposición? No, profe. Paolita, asuntos conciliables y no conciliables para mañana. Listo, profe. Busca la ley 640. Bueno, mi niña. Listo, profe. ¿Quién me hace falta? Profe, si no estoy mal, yo también. Sonia Bueno. ¿Sonia qué? Bueno, Bueno. Amador. Sí, señora. Bueno, Amador. Sonia Esperanza. Sí, Sí, Sonia, usted hacía falta. Sonia hacía falta. Bien. ¿Quién más me hizo falta? Tengo a 4, 8, 12, 15. Hoy me faltan 3 estudiantes. Profe Karen Contreras, es que yo ya puse la vez pasada en clase, pero yo no sé si esa vale o no vale. Perdóneme, Karen. Es que la vez pasada yo puse en clase, profe, entonces tengo que pedirle otro tema o ya con esta exposición. Contreras, eso me está ayudando a manejar, me lo está ayudando a manejarla ahorita, entonces ella me dirá en interno su tema y su nombre. Bueno, mi niña, vamos a mirar. Listo, Con profe, Laurita. muchísimas gracias. Bueno, continuamos mañana, porque de acuerdo al contenido programático, taller, ética para amador, pero ya lo vimos. Sin embargo, voy a hacer unas preguntas. Yo hice una exposición de un resumen, pero yo asumo que estén leyendo el libro. Voy a hacer unas preguntitas y continúo con este tema mañana. Un abrazo, muchas bendiciones. Doy por finalizada mi clase número 12, hoy 30 de junio del 2021.
Muy Muchas buen gracias. día. Gracias, profe. Gracias Hasta por su luego, profe. participación y Gracias, profe. Hasta asistencia. luego. Margarita, gracias. Gracias, profe. Muy buen Gracias, día. Nos vemos mañana. Feliz día, Margarita. Un abrazo. Lindo día, Juan, Laura, Juan Cortés y Natalie. Muy buen día. Me retiro de la clase. Hasta luego, profe. Gracias.